en general, los liberales estamos infinitamente mejor formados que la mayoría. Tenemos información muchísimo más fidedigna y criterios mucho más claros, desde informativos hasta de principios morales. Lo que pasa es que no nos lo creemos. Es decir, cuando te dicen el 90% de los científicos está hablando del cambio, está de acuerdo en el cambio climático. Nosotros que hemos estudiado filosofía, ciencia de la historia y filosofía en COU, pues sabemos que las revoluciones científicas han sido siempre en contra de la mayoría. Y que los que llevaban razón eran en contra de la mayoría, y en contra del criterio de autoridad, y en contra del criterio de la Iglesia, y Galileo era un incomprendido, y Newton era un incomprendido. Bueno, luego fue comprendido, pero era en contra de la mayoría. Entonces, cuando tú estás hablando con un chico y dices, bueno, el 90% de los científicos diciendo que están a favor del cambio climático, pues macho, evidente que es mentira. Y hay que soltárselo. O sea, cuando tú estás en una conversación, tú tienes que decirle, por la prueba de que es mentira. O también recurren, bueno, es que el argumento de los socialdemócratas siempre es que el bien de la sociedad, pues tú tienes que decirle, pues es que con el robo de los impuestos no se puede llegar al bien de la sociedad. Es decir, tú tienes que defender tus argumentos, que es que no los defendemos. Argumentamos que ellos manejan la cosa muy bien y nos lo tragamos. Y nosotros como que no nos vamos a lo fondo. ¿Tú crees que de verdad crees que los liberales no se saben defender? Yo veo que siempre la propaganda la manejan muy bien, los liberales no manejamos la propaganda, creo que no lo manejamos, que es verdad que no lo manejamos, y deberíamos manejarlo. Bueno, pues por varias razones. Unas son de orden profesional. Los liberales por lo general trabajan en trabajos bien remunerados que requieren mucho tiempo y entonces eso les quita de Twitter, ¿no? Como aquel que dice. Y les quita de perder el tiempo en gilipolleces. Eso por un lado. Y luego por otro, una persona que esté bien formada, que tenga cierta afición por la verdad o por el pensamiento racional, la propaganda directamente ni entra al trapo, en una palabra. No olvides que, a fin de cuentas, la propaganda no va dirigida a ti, tú no te la crees ya. A ti te vienen con por ejemplo, la brecha salarial. Es una de las campañas que acabamos de ver ahora. Esta es repetitiva todos los años. No va dirigido a ti, va dirigido a la gente del común. La propaganda siempre va dirigida, como aquella de Gregorio XV, a los paganos. No a los del otro lado, no va dirigida a nosotros, a los protestantes, va dirigida a los paganos. Bien, la mejor manera de combatirla no es entrando en discusiones bizantinas, por lo menos, a mí no me queda otra porque es mi oficio, pero el común. Se trata de contrarrestar con la información contraria. Por ejemplo, lo que se hace todos los años con el Día de la Redención Fiscal está muy bien hecho. Lo que hacen gente como Juan Ramón Rayo, por ejemplo, que es economista y que trabaja muy bien el aparato de números, de explicar o de poner sobre el debate asuntos que no quieren debatir. Y les pones a la defensiva. Si tú consideras que somos que tenemos que ser una especie de gladiadores continuamente pegándonos en inferioridad de condiciones, es que no lo has entendido bien. Es decir, ellos no se dirigen a nosotros, les importamos un bledo. Claro, pero esto es una conversación normal, y no me quieras tanto. Es una conversación normal, Juan Ramón, nosotros tenemos información, ¿no? Los que estamos aquí tenemos información, pero no podemos escribir un artículo como Juan Ramón Rayo o no podemos dar una explicación como tú que has hecho de la propaganda, ¿no? Porque pues, tú eres historiador, te dedicas a esto, Juan Ramón Rayo se dedica a otro. O sea, nosotros lo que sí podemos decir es que cuando sale la Pedroche por la noche en la sexta, podemos decir, anda, mira, los que no son machistas nos ponen a la Pedroche en pelota picada, que fue lo que dije yo. Bueno, y se pusieron, digo, pues chicos, que no son machistas, ¿no? Y ahí está, en pelota picada. Es decir, nosotros debemos tener esa malicia, y debemos saber usarla cuando hablamos con el interlocutor. Y luego también tenemos que saber si el interlocutor es una persona afectada por la propaganda. Un afectado por la propaganda, pues le tienes que hablar de democracia. No le puedes decir que la libertad es más importante que la democracia. Le puedes decir, mira, es que no cobrar impuestos es más democrático. Y entonces te dice, sí, es verdad. Bueno, pues ya sabes, macho, tienes ahí el Twitter para... Sí. Yo creo yo es que no tengo ganas de discutir ahí con la gente. Además, me parece que es perder el tiempo discutir con un indocumentado. Sinceramente te lo digo. Entonces, por eso no me desgasto demasiado. Y aparte, si me dedicase a esas cosas, dejaría de leer y de pensar qué es lo que más me gusta, ¿no? Y la discusión ocupa tiempo. De tal manera que lo compartimento pues cuando me llaman de algún sitio. Si no,
Pero bueno, está bien que haya gente que esté peleándose con ellos y tal y cual. Luego te puede pasar lo que le pasa, ya sabes, a los tuiteros que los linchan y cosas por el estilo, ¿no? Yo creo, por añadir un poco de vidilla, un punto de vista distinto al debate, ¿vale? Yo creo que los liberales perdimos un tren con el tema de la transición. Al final la transición es fundamental en este país, pero ganó la socialdemocracia y probablemente era un momento histórico en el que tenía que ganar la socialdemocracia, pero los liberales nos borramos, nos quisimos borrar por luchas internas entre nosotros, ¿vale? Ese tren no lo hemos... Hablas en presente como si hubiéramos estado allí, tío. No lo hemos recuperado, seguimos siendo pequeños núcleos y los problemas que tenemos, un problema que tenemos, además, esos pequeños núcleos, es que es mucho más fácil decir a alguien que yo te voy a dar dinero todos los meses y te voy a dar una casa y te voy a vestir todos los meses, porque sí, es mucho más fácil decir eso que decir, oye, vete a trabajar, resulta que fórmate, sé más productivo, así ganarás más, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos un discurso más complejo que sí que es verdad que tenemos que transmitir, pero también tenemos que hacer un poco de autocrítica en el sentido de que seguimos siendo núcleos pequeñitos. Bueno, que además no estamos unidos. Esto hace 20 años sí que era una tragedia, pero hoy... En fin, yo voy por España, macho, y voy viendo la cantidad de liberales que hay y me quedo fascinado. Todos los meses. Sí, pero no hay un partido... Lugares pequeños, no hay además. Un partido de orientación liberal. Es que a lo mejor no tiene que haberlo, piénsalo. A mí me da igual que haya un partido, ¿no? Yo digo, Villanueva, que yo estoy bastante de acuerdo con José Bernardo. No hablar para indocumentados o para legos, es que los indocumentados y los legos votan. Y al final votan, eligen y tienen mayoría en los parlamentos, y los que hablan para ellos son los que luego legislan. Y si tú no tienes el poder de legislar, pues tienes el poder de patalear toda la vida. Y toda la vida podemos estar pataleando y ser buenos, los liberales, y ser los más documentados y tener la verdad. Que si no tienes voz en el Parlamento, pues no te va a servir para casi nada, solo como desahogo. Pero eso juega ya en otro plano, ¿eh? Y déjame que acabe un poco. Y ese es para mí un poco el error de los liberales. Es decir, aquí o consigues realmente ir al Parlamento, o no tienes nada que hacer. Pues para ti, macho, el Parlamento quédatelo entero. Has perdido el tiempo. Sobre una palabra fetiche que decías antes que no has nombrado, es la palabra pueblo. Sí, mucho. Se han recuperado. Fue fetiche en los años 30 y ha vuelto ahora. Es la leche en vinagre. Mentiras institucionalizadas y que siguen, y que si no se combaten, pues ahí quedan. Y la dice hasta Montoro. Una, que los ricos a través de la SICAD no pagan impuestos. Es una gran mentira. Segunda mentira, que las grandes multinacionales españolas y tal solo pagan un 5% cuando los demás el 25%. Y esto lo dice hasta Montoro en el Congreso de los Diputados. Es decir, cogen todos los beneficios que ha tenido dentro y fuera de España, lo dividen por lo que ha pagado en España y dicen, pues es el 5%. Pero es que la propaganda, ya os he explicado que consiste en eso, en ocultar parte de la realidad y la otra distorsionarla. Pero quiero decirte que esas mentiras luego las cogen los profesionales de la mentira, porque el arma propagandística mayor que tiene la izquierda es la mentira. Mentir no le cuesta nada, no tiene que argumentar, tiene que apelar a los sentimientos. La derecha también emplea la propaganda, no solo la izquierda. Otra cosa es que sea más torpe, pero también la emplea. Lo hace fatal. Pero la emplea, lo que pasa es que no sabe utilizarla. Ya por último, error de los liberales, y que tú lo cometes también muchas veces, y es hablar constantemente del Estado. El Estado no es nada, es una entidad jurídica que no sufre ni padece. Los que nos hacen sufrir y padecer son los políticos y los funcionarios. Y hay que hablar de los políticos y funcionarios que mangonean, es decir, el dinero y el Estado. El Estado es una entidad jurídica, una sociedad anónima o limitada. Entonces tenemos que hablar poco del Estado o nada del Estado y mucho de los que mangonean y administran nuestro dinero. Pues ya sabes, ahí tienes el Twitter, tío. Pues allá vamos. Doy paso al siguiente. Bueno, dos puntos. Hablaste de las palabras fetiche.
pero también la izquierda sobre todo hace algo que usa muchas palabras, pero otras para los liberales las vuelve malas. Por ejemplo, y siempre lo comento en una reunión que he tenido, por ejemplo, yo tengo algún debate con alguien de izquierda, digo, sí, pero el capitalismo es lo que más gente ha sacado de la pobreza, pero ya volvieron la palabra capitalismo, me han vuelto mala. Uno no puede utilizar el término capitalismo porque ya es sinónimo de explotación. La izquierda ha logrado, en el discurso, yo soy de Perú, en Latinoamérica, han logrado que no podamos usar el término capitalismo para defender nuestras ideas. A ver, siempre lo fue. La palabra capitalismo, Ángel. Eso son puntos, porque no son puntos. A ver, la palabra capitalismo se la inventa Carlos Marx, ¿vale? En el siglo XIX, para definir o describir lo que él, con una palabra, el sistema que él se pone a definir en sus distintas obras. Vivimos en el capitalismo, crea a partir de ahí una doctrina política, pero que parte de una teoría económica. Bueno, historicista al 100%, esto viene del feudalismo, se hizo en esencia una paja mental, ¿no? Con unos conocimientos muy básicos de historia universal. Él dice creer saber cómo ha sido la evolución económica de la humanidad y que ahora estaban en la fase capitalista y que después llegaría la socialista, que sería la definitiva. Es decir, un historicismo bastante vulgar y bastante corriente para la época. Todos lo eran, en aquel entonces había muchas escuelas de pensamiento historicistas, y crea la palabra capitalismo y la graba a fuego. Eso hunde sus raíces en la mentalidad de que la propiedad tiene algo de ilegítimo, lo cual tampoco es descabellado. La propiedad en tiempos pasados se obtenía por la fuerza, y así desde, qué sé yo, el rapto a las Sabinas, ¿no? Querías la mujer del contrario y se la robabas, matando al contrario, obviamente. Y lo mismo con los aristócratas, tenían lo que ellos llamaban la apropiación original, que en algunos casos sí era cierto. Entonces, como la propiedad tenía esa connotación un tanto sospechosa, pues era fácil. El capital es la propiedad y esto ha sido obtenido por medios ilegítimos, y esto se llama capitalismo, que ha entrado en una nueva fase que es tremendamente depredador. Y desde el año 1850 es una palabra con connotaciones negativas. Nunca, jamás ha tenido connotaciones positivas más allá de los cuatro liberales, que nos hemos autosugestionado de que la palabra mola. Pero no mola. No ha molado nunca. A la gente común, quiero decir. No ha molado nunca. No. Si algún día se consigue que la palabra capitalismo guste, bueno, ese día habremos conseguido lo imposible. Pero no, hay otros, ahí se pueden utilizar palabras fetiche contrarias, por ejemplo, libre mercado, sociedad abierta. Sociedad abierta es fantástica, pero además es popperiana y tal. Entonces, es que estás en contra de la sociedad abierta, una palabra que es libre empresa y cosas por el estilo, libre comercio. Se crearon palabras propagandísticas para evitar el uso de capitalismo. Ellos, en cambio, mantuvieron la palabra socialista, que no la inventa Marx, ya existía, pero vamos, que era muy reciente en aquel entonces, la consiguen mantener impoluta hasta el momento presente. Y a pesar de todas las salvajadas que se han cometido en nombre del socialismo, no ha perdido su buena prensa. Por lo tanto, la utilizan, no necesitan eufemismos. No les hace falta crear nuevas palabras fetiche. Tienen la suya impoluta. No pienses que el capitalismo tiene mala fama de ahora porque han llegado 4 propagandistas y se la han puesto. La tuvo desde el principio y tienes que asumir lo que es así. Y emplear, bueno, si no puedes ir de frente, ve por el lateral, ¿no? Ahora, a título privado puedes decir muchas veces que el capitalismo es bueno. Puedes incluso hacer propaganda de choque, que es los que salen. Yo he sido el primero que lo he hecho muchas veces. Bueno, sí, el capitalismo será malísimo, pero estos son los datos de pobreza de los últimos 100 años. O de alfabetización, o de mortalidad infantil. Si todo esto se ha hecho durante el gran siglo del capitalismo, pues, bienvenido sea. Ahora, ¿tienen defensa para eso? Te lo digo ya. No, claro, pues esto ha sido gracias al movimiento obrero, al no sé qué. Bueno, entra básicamente dentro del debate. No pienses en los otros, piensa en la gente normal. La guerra se hace ahí. No se hacen las peleas con otro que piensa distinto que tú. Se trata de llegar a la gente. Nada más, y en eso han demostrado tener mucha habilidad y hay que reconocérselo. Y hay que aprender de ellos y hay que estudiarlo porque tienen esa habilidad. Qué tipo de recursos y de resortes tocan en la mente de la gente, cómo conocen bien la condición humana, como para ser tan habilidosos con eso. Y solo para terminar, sí, yo siento que hay ya más movimientos, hay más movimiento libertario. Inicialmente, cuando yo empecé a identificarme con la libertad en general, libre comercio y todo,
o bueno, estaba en mis épocas de universidad en mi país, sino generalmente la gente era un poco más de izquierda, o como decía, yo soy de Perú, entonces, bueno, ahí sí ya el término socialista no tiene un tan buen significado. Tenemos a Venezuela al lado y hemos visto lo último que, o sea, lo tenemos tan cerca a Venezuela que ser socialista en Perú ya no mola tanto. Pero sí, hay más grupos libertarios ahora. Yo todo el tiempo ando en redes, o sea, mi trabajo es estar en redes sociales todo el tiempo, entonces veo que en mi país y veo mucho en Latinoamérica que movimientos libertarios, liberales, hay más. O sea, sí creo que cada día está creciendo, o sea, no lo veo grupos pequeños. Cada día lo veo más, cada día veo gente que se identifica con su movimiento, cada vez veo más ponencias, más conversatorios. Me parece que es un movimiento que lo veo ahora, yo en los últimos años está creciendo. Solo es para comentar lo último que dijeron, ¿no? Hola Fernando, muy buenas. Me ha gustado mucho tu exposición y quería hacerte una pregunta que tiene algo que ver histórico con el desarrollo de la izquierda y que afecta hasta nuestros días. ¿Por qué la izquierda, digamos, que perdió la bandera del trabajo? Porque si miras históricamente, la izquierda hasta cierto punto era, entre comillas, si se puede decir, conservadora. O sea, no tenía problemas con la familia, estaba muy con el trabajo, muy a favor de la gente del trabajo, eran patriotas. O sea que yo creo que en cierto motivo no tenemos que ser tan negativos. No sé si ha sido por la revolución del 68 o la caída del muro o que la propia ideología se ha desvirtuado, pero creo que era un enemigo mucho más duro de lo que es ahora. A ver, lo que es el socialismo, la izquierda, el socialismo en general ha tenido desde su nacimiento, en el siglo XIX, tiene 50 años de incubación, que va de más o menos mediados del siglo XIX hasta la Primera Guerra Mundial, y ahí entra a gobernar en el primer país, que es Rusia, la Rusia de los zares. Constituye la Unión Soviética y gobiernan en Rusia, o en la Unión Soviética, durante 70 años. A partir de la Segunda Guerra Mundial, por una carambola, que Stalin le sale bien la guerra, pone muchos muertos encima, pero bueno, la cuestión es que la gana y consigue implantarse en el este de Europa y empieza a expandirse. Y se expande durante otros 40 años hasta principios de los 80. Para 1983, un tercio de la humanidad está regida bajo regímenes socialistas. Bien, estás más o menos rápidamente en 1883, 100 años antes, es cuando se murió Marx. En solo un siglo, desde la muerte de Marx hasta ese año, sus ideas, o lo principal de sus ideas, habían pasado de ser las rarezas de un filósofo alemán exiliado en Londres a dominar un tercio de la humanidad. Es uno de los procesos meméticos más fascinantes de toda la historia. Bueno, eso es digamos, el socialismo visto desde arriba, a vista de pájaro, y su evolución histórica. Pero en cambio, si bajamos un poquito más y miramos más al detalle, vemos que tiene etapas. Desde que llega al poder, que es cuando empieza a demostrar que esas ideas no funcionan, o se empieza a demostrar que no funcionan, o que funcionan a la inversa, hasta el momento presente, otros 100 años, desde 1917 hasta el momento presente, que estamos en 2018. Acabamos de terminar 2017, justo 100 años. Bueno, ahí hay fases. Y cada vez que se termina una fase, básicamente envuelta en hambruna, en una tragedia tremenda, automáticamente se reinventa. Tenemos la primera fase, que es la de los soviets, que daba de los años del año 17 hasta la Segunda Guerra Mundial. Para el año 1940 la Unión Soviética estaba totalmente desprestigiada, había tenido que matar a millones de personas de hambre, había hecho purgas internas, los rusos eran más pobres en el año 40 que en el año 15, era una dictadura horrorosa, y sucede entonces la Guerra Mundial. Que invaden Rusia, la URSS la invade Hitler, y a partir de ahí se reinventa una vez. Se reinventa crecidos porque han conseguido ocupar parte del mundo. Y algunas zonas especialmente ricas, como la China popular, ricas al menos de suelo, como la China popular o el este de Europa, donde había países muy ricos, como el caso de Checoslovaquia, industriales, con minas y tal, o Polonia. Bueno, eso se reinventa de nuevo y dura otros 30 años, hasta los años 60. En el año 68, el socialismo real era de nuevo un fracaso. Lo que había generado era lo mismo: hambre, miseria, gente que se quería ir, bueno, y se ve obligado a reinventarse otra vez. Y se reinventa a través de la contracultura del 68, de seamos realistas, pidamos lo imposible. Es decir, cosas que a los socialistas de la primera fase, a los propios soviets, a Lenin, Lenin hubiera mandado a fusilar a Althusser, pero en cuestión de medio segundo, o a cualquiera de los popes del mayo del 68. Se necesitan reinventar. Y eso les ha durado, de nuevo, les dura hasta que el sistema colapsa.
colapsa por consunción. No olvidemos que el socialismo cae por sí mismo, implosiona, no hay que empujarle, y se tienen que reinventar otra vez. Y se reinventan entre los años 90 y la década pasada. Y estamos en esa reinvención ahora mismo. ¿Qué formas han adquirido ahora? Pues las 68istas las recuperan e incorporan nuevas, en las que ya, por supuesto, cosas como el trabajo, pues dices tú, la familia y cosas por el estilo. Hoy los grandes debates de la izquierda es si... Uno de sus grandes debates es si yo tengo derecho a sentirme hombre por la mañana y mujer por la tarde. ¿No crees que eran más peligrosos antes? Entonces, ¿el qué? ¿No crees que eran más peligrosos antes? No. Como que igual Yo creo que son valorar igualmente, el trabajo, la familia... Bueno, pero valoraban el trabajo esclavo, coño. Yo para eso no quiero de... Ya, pero a partir de la propaganda o el patriotismo, que era algo como mucho más... Y el patriotismo, entendido de esa manera, no es bueno. No digo que sea bueno, digo que dentro de lo malévolo que es más fuerte que apoyarse en minorías muy radicalizadas. Lo de ahora, bueno, eso, lo de buscar las minorías, el clivaje de minorías empieza en el 68, ahora es extremo y lo podemos ver. Además necesitan, ni si no existen se las inventan, van creando minorías nuevas y están en esa... Son las famosas luchas, que en perro flautés se dicen las luchas. Bueno, pues son las luchas que las van incorporando. Podemos, con esa facilidad que tiene para crear palabras que yo les envidio, las denominó confluencias. ¿Verdad? Que confluimos todos, entonces somos ciento y la madre, pero tenemos un interés común que es acabar con el capitalismo y en esto vamos a ver si empujamos todos. Pero en esencia es la misma idea, basada en una teoría económica averiada, errónea, que va contra la misma naturaleza humana, que imposibilita el cálculo económico, etc. Es decir, la base es unas ideas equivocadas que nunca funcionan allá donde se apliquen, que siempre producen lo contrario de lo que buscan y que necesitan, por lo tanto, ir reinventándose e ir renovándose. Necesitan hacer una recarga. Hemos presenciado varias en los últimos 100 años. ¿Cuál será la próxima? Pues no tengo ni idea. Ahora mismo están empezando a agotarse la última que hicieron a principios de los 90. Tenemos el chavismo, por ejemplo. El famoso socialismo del siglo XXI, tal cual. Hoy está acabadísimo. Y se está acabando, nos lo decía aquí nuestro compañero peruano, que en el Perú tiene mala fama. Pero no solo en el Perú, también en otras partes. Mirad cómo... Hostia, ayer leí esta mañana he leído una cosa en Twitter que me descojona de la risa. Ponía la noticia... El gobierno expulsa al embajador de Venezuela en España. Y ponía un comentario sucinto, lacónico, ponía... Han echado a Pablo Iglesias. Es decir, al punto de eso que ya se hacen... Y no era un tuitero político, era de estos tuiteros que hacen solo coñas, que son los que a mí realmente me gustan. Entonces, que ha calado ya en la masa común, es decir, en la gente común. La gente que son los que hacen que funcione el país. Vamos, este tío que ha puesto este chiste no comenta nunca ni dice nada de política. Entonces, se ve que está empezando a descontar... El pueblo está empezando a descontar que han fracasado de nuevo y están buscando reinventarlo para que esa teoría averiada, ese error intelectual que dice Huerta, pues se mantenga durante otros 30 años y después ya se volverán a reinventar. Eso es lo que tenemos delante, y no hay más. Es básicamente un gran error intelectual que quieren perpetuar. Un gran error intelectual del que una casta vive de puta madre. Y vive muy bien y vive a costa del grueso de la población. Es básicamente una casta de lobos, de depredadores, que es lo que han hecho con Venezuela, lo que hicieron con la Alemania del Este, lo que hicieron con Mongolia, lo que han hecho con Cuba. Un grupito que depreda al resto, hipnotizándole con una teoría económica equivocada. Y para eso se vale, entre otras cosas, de la propaganda, pero no solo de la propaganda. La propaganda no deja de ser la zanahoria. Y dirás, bueno, nos gusta más o menos, lo peor es el palo, ¿eh? Porque si la propaganda no funciona, entonces te sacuden. Yo prefiero que tener a un charlatán delante diciendo estupideces, que a fin de cuentas tampoco me da en la crisma, pero cuando no funciona la propaganda viene el palo. Lo que están teniendo ahora los venezolanos ya es puro palo, ya la propaganda no surte ningún efecto y van directos a la represión. Oye, por aquí, sí, yo quería... es que estaba ahí arriba, están ellos dos y luego Ángel, ¿vale? Lo del lenguaje del capitalismo me hizo pensar un poco algo que siempre he visto, que es el tema de la razón del enemigo, ¿no? Hemos aceptado hablar del capitalismo y aquí en España particularmente a mí me asombra cómo enseguida se aceptan las palabras del otro, ¿no? O sea,
se empieza a distinguir género en las conversaciones y resulta que ya pues te da miedo utilizar un artículo lo, pues, vas a la o los, porque hay esa represión, ¿no? O ese autocensura hasta en el lenguaje. Y eso me parece porque se ha dado aquí una combinación explosiva de una cultura de izquierda que ha existido siempre en España, por lo menos en los últimos 100 años, con un buenismo católico, y creo que se ha armado ahí un cóctel muy peligroso, y por eso también pienso que el populismo tipo Pablo Iglesias y Podemos tan fácil ha aprendido en la gente, aunque ahora esté un poco de capa caída. Creo que ahí se han juntado dos cosas peligrosas que las debemos reflexionar, ¿no? Es decir, cómo en España tan fácilmente ese discurso de la izquierda que es rancio, claro, ya nadie habla de la plusvalía como una cuestión científica, eso ya no se habla, pero de pronto se habla de que la gente tiene carencias, de que tiene pobreza energética, que desahucian a las viudas, y claro, y ahí viene una cosa y sale el Padre Ángel y se pone a juntar a los pobres en su iglesia, y resulta que se forma un cóctel explosivo de gente de derecha bien intencionada, con unos petardos que ya no tienen argumentos, pero que encuentran de nuevo clientela. Y empiezan a echarle la culpa al IBEX 35, así como un... Palabra fetiche, por cierto. ¿Ah? Palabra fetiche, muy fetiche. Empiezan a echar la culpa al IBEX 35 y la gente, yo digo, bueno, en cualquier momento empiezan a decir que los judíos son los que están acaparando el dinero, porque se empieza así, ¿eh? Pues que los mecanismos siempre son los mismos. Es decir, no olvidemos que Aníbal era un hombre como nosotros. Aunque viviese hace 2000 y pico años, los seres humanos no hemos cambiado en lo esencial. Somos siempre los mismos y nuestros quintos nietos serán iguales que nosotros y estarán sometidos a las mismas pasiones. Mira, esto de la plusvalía, por lo que no insisten en ella, es porque para que haya plusvalía tienes primero que generarla. Y la izquierda, desde el 68, es esencialmente clientelar de clases pasivas, de gente que no trabaja. La idea es el subsidio, etc. Y ahí es donde efectivamente entra con la caridad cristiana. Ahí no sabe si que los pobres en Madrid han pasado de pedir una limosna, que es un concepto muy cristiano, es no puedo, pues por favor, deme una limosna, a pedir una ayuda. Los mendigos, deme una ayuda, por favor, deme una ayuda. Bien, eso es una palabra administrativa, traída precisamente de la clientelización de la política. Típicamente eso pues se han terminado fusionando en la puerta de la iglesia y no te piden una limosna, sino que te piden una ayuda, que es lo que dan las consejerías de las comunidades autónomas. Es decir, sí, ambas cosas existen, pero porque los seres humanos tenemos ambas vertientes. Tenemos una tendencia a maximizar lo propio, que es muy poderosa, es decir, a tener nuestras propias cosas, la propiedad es innata, y eso se ve en los niños pequeños, pero también tenemos una tendencia a ayudar a los demás. Es decir, estos que dicen es que la solidaridad la imponemos o no existe, no es verdad, no es cierto. Los seres humanos somos solidarios, somos caritativos de naturaleza. Ojo, somos la única especie, ¿eh? Un perro, pones a otro perro a morirse al lado y le importa 3 pimientos. Le da igual. Y cuando se muera se apartará porque huele mal el cadáver, nada más. Los seres humanos, si ves a alguien que está sufriendo, tenemos una de las claves de la humanidad es la empatía. Si ves que otro sufre, es un desarrollo más evolutivo, porque mejora las comunidades, etc. Es más, le leía a un tío hace un tiempo que el blanco de los ojos, nuestra especie es la única de mamíferos que tiene blanco en los ojos. Si miráis a un perro, a un gato o a cualquier mamífero, veréis que todo el ojo es oscuro, bueno, de color, pero que no tiene, es solo iris. En nuestro caso tenemos el blanco de los ojos y es una mejora evolutiva, dirigida exclusivamente a la empatía. Tú, a través del blanco de los ojos, comunicas muchas cosas, comunicas tu estado de ánimo, entre otras cosas. Puedes pedir ayuda u ofrecerla. Entonces, en el fondo estamos unos demandando una parte de la naturaleza humana y otros demandando la otra. Y nos valemos de ambas cosas. Cuando Margaret Thatcher, gran propagandista del lado, digamos, liberal, decía que ella aspiraba a un capitalismo popular y a que la gente fuese dueña de su casa y se hacía fotografías, iba con la televisión pegada, iba con la cámara de la BBC detrás y se iba a tomar café con una señora en la ciudad de Sheffield o en Leeds, ahí una familia de obreros. Decía, bueno, y esta casa que usted está alquilando se la va a poder quedar y va a ser su casa y tal y cual.
Bueno, estaba tratando de llegar maximiza lo propio. Porque lo propio, al final, maximizar lo propio va a dar oportunidades y ventajas para los demás. En el fondo, los de ambos lados asaltamos a la condición humana. Lo que no podemos pretender, que al menos entre ellos hay algunos que lo pretenden, es construir un ser humano de nuevo cuño. Eso es imposible. Es decir, nunca vas a poderle quitar a la gente. Es imposible porque va contra nuestra naturaleza quitarle, por ejemplo, la tentación de lo que llamaba Rebel la tentación totalitaria. La tentación de obedecer. Escotado, no sé si habéis leído Caos y Orden, es un libro que está muy bien. No demasiado bien titulado, pero muy bien. Él dice que la humanidad está dividida en dos: los mandobedientes y los libertarios. Los mandobedientes son el tipo que le gusta obedecer o mandar. Y luego están los libertarios, que sería una parte de la población que no quiere ni obedecer ni mandar. Ya está. Yo siempre he dicho que yo soy mal empleado y peor jefe. Bueno, que no es un caso claro de libertario. Pero la mayor parte de la población es mandobediente. Le gusta que le guíen o le gusta guiar. Bueno, esto es algo que tenemos que saber. Y no va a cambiar, por más que nos empeñemos. De hecho, el socialismo o el fascismo, que es una variedad de socialismo, intentó acabar con los libertarios, con los que no querían obedecer, con los resultados por todos conocidos, el crear el hombre nuevo, etc. El Che Guevara, que es un personaje que conozco muy bien, estaba obsesionado con crear un nuevo ser humano a imagen y semejanza suya, curiosamente. No es casual. Es decir, quería que todos fuesen igual que él. Pero estaba persuadido de que era una cuestión de tiempo y de educación y que a la vuelta de una generación lo iban a conseguir. En Cuba siguen empeñados en construir un nuevo ser humano, ya de una manera casi ridícula. Los niños todavía siguen diciendo seremos como el Che y cosas por el estilo. Pero en Venezuela, si vemos la propaganda gubernamental, el venezolano de mañana será distinto al de hoy porque ya habrá pasado la revolución por él. Es decir, están metidos son ingenieros de almas. Yo creo que los liberales no deben meterse a ser ingenieros de almas nunca, porque el fracaso está garantizado y además es una cosa inmoral. Quería justo si me lo pones algo para entrar a debate en esa parte. No sé si antes quería intervenir alguien, pero es que estás comentando a Escotado y yo también quería comentar Damasio Negro, que tiene un libro del 2017 que se llama La ley de hierro de las oligarquías, en donde también puedes ver cómo una serie de grupos intentan tomar el poder utilizando una serie de ideas, ¿no? Entonces, igual que es en una tradición de libertad que comienza con Aristóteles, se puede decir también, por ejemplo, la escolástica española, la patrística cristiana y tal, sí que también se puede ver en los siglos XVI y XVII cómo irrumpe también como opción, digamos, a las religiones tradicionales que asientan una serie de instituciones, respeto por la vida, por la propiedad, por el comercio, por el mercado, tal. Empieza a surgir el proceso de secularización, ¿no? Y en la modernidad pues surgen como unas ideologías que se pueden estudiar, como hace Federico Fogelín, desde el punto de vista de como religiones seculares o políticas que sirven ideas y las oligarquías les sirven para engañar al pueblo con unas ideas diferentes, ¿no? Porque el hombre siempre tiene esa necesidad de creer en algo. Entonces Marx lo que hace es ser un profeta, igual que Nietzsche, de una nueva realidad, o igual que Hegel, ¿no? Y parece como que casi todas esas ideologías tienen como denominador común el estatismo. Incluso hay un liberalismo a partir de la Revolución Francesa que es un liberalismo no de gobierno limitado, como el de los escolásticos españoles, ¿no? Sino un liberalismo estatista, ¿no? Quiero decir que aparte de identificar la propaganda, también hay que saber identificar la religión secular o política que te está vendiendo el tío de turno, y que sabes que detrás lo que hay es un tío que quiere llegar al poder a toda costa para controlar un presupuesto y vivir a costa de los demás, ¿no? Y saber diferenciar un poco entre lo que era el princeps medieval, de, digamos, adornar una serie de facultades para administrar lo común, y ese príncipe maquiavélico que te venden, pues Pablo Iglesias o los políticos de hoy en día, ¿no? Que no tienen moral y te venden un conjunto de ideas que lo sacan, por eso van evolucionando y nunca mueren, ¿no? Porque siempre la gente va demandando ideas, y decía lo de Chesterton, ¿no? De por no creer que creen cualquier otra cosa, ¿no? Pues la gente quiere comprar una serie de ideas que le sustituyan en lo que ya no creen, ¿no? Porque por eso asesinan a Dios, ¿no? Y por eso asesinan esas instituciones que son la familia, la propiedad, el comercio, ¿no? Bueno, pero es que las sociedades humanas se organizan en torno a mitos compartidos. Es decir, creencias que todos compartimos y que le dan forma a la sociedad.
los socialistas y los liberales compartimos algunos mitos de manera clara. Si nos emperramos en la propaganda, ambos, es por eso. Es porque sabemos que al final el mundo será como diga la masa. Y a la masa le damos legitimidad. A la gente, es decir, al común de los mortales. En el mundo de ayer, que diría Zweig, en el mundo del siglo XVI no era así. Los mitos eran muy distintos, los mitos que tenían nuestros antepasados. No concebían, de entrada no pensaban que los seres humanos eran iguales. Si pudiésemos viajar en el tiempo y fuésemos al año 1500 y preguntásemos a un tío que nos encontrásemos por la calle, el más arrastrado de Madrid, no, por supuesto que no consideraría que él es hidalgo y entonces él, por supuesto, está por encima de uno que no lo es. Y tiene derecho a una serie de cosas que otro no tiene. Y el que está por abajo lo que quiere es ascender y tener su foro propio. O la misma idea de la religión. En el mundo de ayer la religión era el mito que informaba todo el resto. Se iba a la guerra por cuestiones religiosas. Y si no eran religiosas, se pintaban de cuestiones religiosas para que fuese legítimo. La religión se permanece, lo digo de otras formas. La religión permanece, pero hoy no es un mito que conforme la sociedad. Es algo privado. Es decir, uno puede tener su fe y la tiene, de hecho, pero no quiere que se organice la sociedad en torno a la religión. Claro, como es de hace poco tiempo, pues seguimos teniendo los restos de aquella sociedad. La Semana Santa, nos siguen poniendo nombres de santos, celebramos la Navidad y todas estas cosas que vienen de ese orden antiguo. Pero el liberalismo nace precisamente en contraposición a ese orden antiguo. La idea ya misma de eso que escribe Jefferson en la Declaración de Independencia, todos los seres humanos son creados iguales, es probablemente la idea más revolucionaria de todo el siglo XVIII. Todos somos iguales, aquí no hay diferencia entre unos y otros porque el Dios nos ha creado igual. Pero verás que Jefferson todavía mantiene... De Victoria, de Juan de Mariana... Sí, probablemente, claro. Seguramente los escolásticos influyeron mucho en los padres fundadores. No sé yo, pero desde luego... Y seguramente también en la patrística cristiana, y están esas ideas, pero que no cristalizan hasta el siglo XVIII y dan lugar a lo que serían las escuelas liberales y posteriormente las socialistas. Pero los mitos los necesita cualquier sociedad. Digamos que nuestro mito fundamental, el de los liberales, es el mercado. Cuando digo mito no es en el sentido de mito mentiroso, nuestro mito, lo que nos pone en contacto y lo que habita dentro de nuestras cabezas como rector de la vida en sociedad. Es decir, un mercado al que confluyan o al que confluimos todos de manera libre y voluntaria. El mito del socialista es el Estado, que necesita coaccionar y necesita ordenar la sociedad. El liberal piensa que la sociedad tiende a ordenarse sola, que con el derecho y el mercado basta. El socialista dice, bueno, el derecho sí, pero el mercado no. El mercado comete errores y lo que hace es que consagra a los ricos y deja a la mayor parte de la población en la miseria. Por lo tanto, necesita que el Estado compense esas deficiencias. El origen de todo está ahí. Ahora, en la batalla de las ideas, sí que está habiendo un movimiento para intentar que emerja, como se están perdiendo todas las banderas, están saliendo esas pseudoideologías de la ideología del género, ese ecologismo radical y tal, intentando precisamente sustituir a la idea del comunismo. La gente está buscando ideas y hay gente que está buscando un liberalismo, pero claro, ese proceso del estatismo no lo están olvidando. Entonces están volviendo a ese liberalismo de la Revolución Francesa, en donde mataron a más de 300.000 personas en el proceso revolucionario, ¿no? Y en donde ese liberalismo tiene un corte más progresista, más de liberalismo estatista, por contraponerlo al liberalismo, para mí, más libertario, más real, que es el liberalismo de defensa de derechos y libertades individuales, el liberalismo de gobierno limitado, el liberalismo de mercado como instituciones, ¿no? De derechos y libertades individuales como instituciones, no mitos, sino instituciones reales que permiten una sociedad abierta. Las instituciones son mitos. Para mí no. La propiedad privada es un mito. Es un mito que todos compartimos y que además es un mito que va atado a nuestra naturaleza, por lo tanto funciona y estructura bien las sociedades, pero no deja de ser un mito. Algo en lo que estamos todos de acuerdo, en que lo tuyo es tuyo y lo tuyo es tuyo y lo mío mío. Eso es un mito. Es algo... lo podemos llamar mito. Yo le estoy quitando la palabra a Hariri, que lo emplea, pero podemos llamarlo de otra manera, los grandes consensos. Pero todas las sociedades basan en esos mitos, en esos grandes consensos.
bueno, llámalo, Hayek emplea el término institución, por ejemplo, pero como institución, por ejemplo, él dice la moneda es una institución, lo es y grandísima, es un mito. El hecho de que yo saque ahora aquí una moneda es un mito, de... pero es un consenso, perdona, porque la moneda, evidentemente, tú sacas un billete y porque tenemos un consenso de que eso vale, y yo te lo cambio y tú me vas a dar 1 euro y yo te doy un Yo tengo un euro aquí, que esto es níquel, esto no vale nada. Aparte de un mito, es un consenso. Yo libro, es un mito, es lo mismo, un mito y un consenso en este sentido. Es decir... No, porque la idea solo del mito, perdona, la idea solo del mito, un poco continúo lo que decías tú recién, si lo tomamos solo como mito, es una idea muy rusoniana. Es la idea de decir la propiedad existe, y tú lo empezaste a decir, y yo no estoy de acuerdo, diciendo, perdona, es una idea rusoniana de decir la propiedad existe porque yo digo esto es mío y tú lo aceptas que esto es mío. No, la propiedad existe porque hay un consenso inveterado de práctica de las sociedades de que es bueno, la propiedad es buena. Entonces, aparte del mito, aparte de la construcción racional de la propiedad, que es la idea rusoniana a lo que iba, está el consenso de la gente que acepta que la propiedad pues, es lo más coherente para relacionarse en las personas. Es que solo perviven los mitos que son útiles. Bueno, los que no son útiles desaparecen. La propiedad ha pervivido porque le ha sido útil a la especie durante... Iba a decir eones no, pero sí durante milenios. Me vais a perdonar, ¿vale? Me están diciendo que tenemos que cortar en breve y había por aquí una pregunta que lleva un ratito, entonces vamos a darle voz, ¿vale? Y esta ya es la última y acabamos, ¿vale? La pregunta que quería hacer es que yo creo que ahora, gracias a Internet, es el mejor momento para difundir las ideas liberales y para machacar las ideas socialistas. Motivos. 1. Los socialistas creo que pueden cometer errores de información por todas partes. ¿Por qué? Porque tradicionalmente, pensemos en los nacionalsocialistas, es decir, los nazis. Goebbels, lo que fuese, podía controlar. En la iglesia dicen esto, en la escuela dicen esto, en el periódico esto. Es decir, la información antes estaba más localizada, ahora está... Está distribuida, claro. Ahora está muy distribuida. Es más, ahora ya no solo que yo me puedo informar por la contracrónica, que lo hago, o por Facebook, sino que además está extendiendo, por ejemplo, la escuela en casa. Es decir, gente que decide no escolarizar y que aprende por cosas igual de buenas que la escuela, o mejor, como Coursera. Pablo Iglesias dudo que triunfase si en su electorado previamente no hubiese ideas muy aferradas, como por ejemplo a mí en el colegio me enseñaban que la primera vez que las clases populares tomaron el poder fue en la Revolución Rusa, que es una mentira. Es propaganda. Es mentira, porque además la revuelta de los turbantes amarillos en China sucedió mucho antes y también fueron clases bastante más populares que Lenin, que no era precisamente pobre, o los comuneros aquí en España, o los hermandillos en Galicia. Bueno, y además del no poder controlar las fuentes de información y hacerle cometer errores, creo que tienen otro problema añadido, que es nuevas formas de trabajo que, por ejemplo, a mí o a otras personas le permiten que yo pueda trabajar desde España para una empresa, yo que sé, taiwanesa o estadounidense, que eso es posible. Es decir, estoy hablando de casos reales. Yo o cualquier persona puede hacer eso, recibir el dinero en PayPal y después mandarlo a Bitcoin. Se pueden poner como furias diciendo que se defrauda, pero el caso es que yo, quien sea, tengo un argumento legal diciendo el dinero no lo estoy generando en España, por lo tanto tengo que tributar en un sitio donde se pagan menos impuestos, que es por ejemplo el caso de Estados Unidos, en Taiwán también, y después lo puedo meter a Bitcoin, que ahí no me pueden controlar y además es perfectamente legal, de momento al menos. Eso yo creo que supone un palo de cara a la financiación del estado de bienestar, y supone otro palo porque ahora que discutíamos lo de por qué las ideas liberales están tan mal vistas en España, mi opinión al respecto es porque un funcionario de verdad va a aceptarlas. Es decir, un funcionario o uno que ve subvenciones puede decir, oye, que es que está muy mal vivir del dinero público, cuesta un poquito.
Sin embargo, si surgen oportunidades que trabajando en Internet puedes tener un sueldo mucho mejor que siendo funcionario, mucha gente que se emplearía en el sector público puede ir paulatinamente empleándose en otro sector que desde luego no es nada propenso a las ideas socialdemócratas. Tú el día que veas que un funcionario sale del sector público, vienes y me lo cuentas. No, pero es que lo que creo es que ahora no, pero si resulta que, por ejemplo, en el ámbito de la docencia, existe lo de la docencia en línea, yo es que lo prefiero eso, es decir, poder dar clases de mi casa. Y si eso evoluciona, que es muy probable que pase, habrá gente que quiera eso. A ver, el mundo moderno es una putada para ese tipo de ideas, y es verdad, porque ha abierto muchas ventanas que no existían. Se puede llegar a la gente a través de 1000 vías que antes no podías. El control que podían ejercer antes no lo tienen hoy en día. Puedes generar ingresos fuera que no sean fiscalizados en España, aunque hayan montado un infierno fiscal, pero no deja de ser algo, sobre todo de la parte de los ingresos, minoritaria. Es decir, creo que estás cometiendo el error de confundir al mundo contigo. Que todos esos conocimientos de los que tú dispones y los sacrificios que estás dispuesto a hacer los va a hacer el común. Y no es verdad. La gente va a seguir mandando al colegio a sus hijos, va a seguir viendo La Sexta el sábado por la noche y va a seguir buscando una oposición. Aunque tú hagas lo contrario, pues porque eres un adelantado y trabajas con un tío en Taiwán que te paga en PayPal y después lo conviertes en Bitcoin y tal y cual, y vives pues a tope con eso, pero el común de la gente no es así. Ya está. Es decir, un tío que tiene la capacidad de poder hacer todas esas cosas es minoritario. ¿Se puede hacer? Sí. ¿Te puedes escapar? Sí. ¿Puedes decidir no ver la televisión? Sí. ¿Que lo haga todo el mundo? Pues no todo el mundo. Evidentemente sí está en marcha una revolución, esta digital de que hablaba, que todavía no ha concluido. La última fase que hemos entrado es la de los teléfonos móviles estos inteligentes, los iPhones, y las redes rápidas que tenemos, estamos conectados las 24 horas. Lo que pasa es que los resultados de esos no lo conocemos. No somos adivinos. Yo, a diferencia de los coach y de todos estos charlatanes nuevos, no predigo el futuro. Yo me limito a estudiar el pasado y a tratar de entenderlo. Pero no tengo una bola de cristal, ni digo lo que va a pasar, ¿eh? Eso, te vas al Instituto de Empresa, que es a lo que se dedican. Es decir, no, que es verdad. Y además cobran por ello. Yo no, yo esto lo hago gratis. Entonces, está muy bien y es bueno ser optimista, pero tampoco fantasioso. No, a ver, digo que es oportunidad, yo estoy hablando de oportunidades. Sí, oportunidades hay, también, claro. No terminé de contar el riesgo, que sí que efectivamente contemplo un riesgo socialista, que es el que lo de la renta básica se empieza a tomar muy en serio. Es decir, que planteabais antes de cuál puede ser la deriva socialista. Yo creo que se puede empezar a tomar muy en serio lo de la renta básica. ¿Por qué? Porque dicen algunos, el mercado de trabajo es muy inestable, bla, 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 renta básica para todos. Y esa idea atractiva es. De hecho, tenemos una renta básica. Lo que pasa es que es en especie. Vía la educación, vía la sanidad, tenemos una renta básica. El Estado se gasta una cantidad de dinero determinado en cada uno de nosotros. Nos arregla las carreteras de aquella manera, pero las arregla, subsidia los ferrocarriles, todo eso es renta básica. Si tú pillas el tren que va a Toledo, tú pagas solo una parte del billete, la otra te la pone el gobierno. Sí, claro. Es renta básica. Si tú mañana te caes y te vas ahí al clínico, te van a atender, entre comillas, gratis, renta básica. Si tú a tu hijo lo mandas al colegio público, yo estudié la carrera en la universidad pública, me la pagaron los contribuyentes. Sí. Por lo tanto, renta básica. Es decir, renta básica ya existe. El debate no es tanto de la renta básica, que ya está implantada desde hace mucho tiempo, sino de si se monetiza esa renta básica, es decir, que nos pasan a dinero contante y sonante lo que se gasta el gobierno en nosotros. ¿Cuánto gasta el gobierno español? Está la cifra, en cada habitante. Bueno, pues es muy fácil, Tú tomas el gasto público y lo divides entre los habitantes. Pues si hay 7.000 euros. Pues 7.000 euros, en lugar de dártelo en especie, te los ponen en la mano y tú ya te apañas. Es decir, pagas tu sanidad, pagas tu educación y pagas el billete completo de Renfe. O hacen eso, es decir, monetizan la renta básica, o directamente, aparte de la renta en especie, le añaden una renta monetizada, es decir, una renta en metálico, que eso era lo que traía Podemos en aquellas elecciones europeas. El problema es que
el impacto presupuestario es de tal nivel que el gobierno no lo puede soportar, si no ya lo habría adoptado. Sí, pero con un gobierno de Podemos, cuando hay individuos como Raventós o Nío Becerra que se los toman en serio, no, obviamente no va a ser el PP, o bueno, posiblemente no sea el PP, no digo obviamente. ¿Será? Pero... será en el momento en que se lo puedan permitir. Pero es que yo creo que la nueva amenaza va por ahí, por la renta básica. Bueno, pero que será en el momento en que se lo puedan permitir. Si no lo han hecho hasta ahora es porque el Estado no puede, porque se le va demasiado dinero en especie. Solo en las pensiones se le va mucha pasta. 120.000 millones de euros. Si dispusiesen de esos 120, si hubieran hecho la reforma a tiempo, hace 25 años, cuando se les dijo por primera vez, pasad esto a la capitalización, hoy esos 120.000 millones los tendrían listos para repartir. Pero son tan necios que ni siquiera la hicieron a tiempo. Y el resultado, se les está yendo, el primer capítulo de gasto del gobierno es pagar las pensiones. Y eso es una renta básica para los jubilados, una renta básica que tiene justificación moral porque antes han estado pagando. Y ellos creían que lo estaban metiendo en un fondo, aunque lo que estaban haciendo era pagar a los que estaban jubilados en aquel momento, porque es un sistema piramidal, fraudulento per se. Pero el Estado se le va una buena parte. El primer capítulo de gasto del gobierno es las pensiones. 40% casi. Sí, un disparate. Pues ten en cuenta que cuánto gastará el Estado español, 400.000 millones por ahí, no lo sé a ciencia cierta, pero... pensiones creo que es 120.000 millones. 120.000 millones se van en pensiones. Y además, increciendo, porque a diferencia de las prestaciones por desempleo, que si baja el paro disminuyes esa cantidad, cada año hay más jubilados. Suerte, porque significa que nuestros padres nos van a vivir más años y que nosotros tendremos esperanza de vivir más años. ¿Cómo acabar con eso? Pues no lo sé, podría haber muchas maneras. Lo hablaba el otro día, no sé si era en Sevilla o en Pamplona, que una posibilidad que se les ocurra dentro de unos años, hoy nos parece directamente enloquecida, pero que podría llegar y deberíamos estar preparados para ella, es la solución fuga de Logan. Y es que dentro de unos años digan que los viejos no pueden seguir chupando el bote y que a partir de cierta edad la eutanasia sea poco menos que obligatoria. Es decir, que si no te puedes mantener... Ojo, peores cosas se han visto, Tenemos que ir cortando. Es una posibilidad. Es muy interesante, pero a las 7:30 tienen la fiesta esta Flower Power, ¿vale? Sí. Tenemos que ir cortando. Gracias, Fernando. Gracias a todos por venir. Si queréis defender los derechos y libertades individuales y ejercer iniciativas como esta o como cualquier otra, pues os invitamos en el Club de los Viernes Madrid, ¿vale? madrid@elclubdelosviernes.org o nada, habláis con Ángel o conmigo y estaremos encantados a todos de recibiros. El 3 de marzo, también si queréis, nos vemos aquí con Almudena Negro. ¿De acuerdo? Gracias y hasta la próxima.